Buenos días, gusto de saludarlos en esta mañana. Es una tremenda bendición que nosotros podamos estar por este canal, por este medio, que es de gran bendición y que entendemos que cuando venimos con un corazón dispuesto, Dios nos habla. Y lo más importante es que en este tiempo tú puedas tener ese sentir en tu corazón que la palabra que Dios te da es una palabra que nos lleva a nosotros a que creamos en lo que Dios puede hacer y en lo que está haciendo en este tiempo. Es una bendición. Cada vez que me paro aquí para predicarles la palabra, siento que es el mismo Espíritu Santo conmigo, llevando ese mensaje de salvación, ese mensaje que nos da fuerzas, ese mensaje que nos alienta, ese mensaje que en este tiempo todo aquel que escucha la palabra sabe que recibirá nuevas fuerzas. Así que te pido que me acompañes en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8, y que vamos a leer esta porción bíblica, y dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en una vasija, y ahora recogí 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como te he dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¡Qué bendición! Todo se cumple conforme a la palabra del Señor. Y nosotros podemos mirar en esta mañana, Dios se glorifica en la vida de cada uno de nosotros. Y le coloqué un título a esta charla: cuando yo puedo creer, puedo ver lo que Dios tiene preparado para mí. Cuando yo puedo creer, yo puedo ver lo que Dios tiene preparado para mí. Y nosotros miramos en este tiempo, que en estos tiempos nadie o mucha gente no puede esperar cosas de Dios. No pueden esperar que Dios les haga un milagro. O muchas veces en este tiempo hay tanta incredulidad que pueda suceder un milagro. Pero de algo que nosotros debemos entender, que a través de la palabra el Señor nos muestra para que nosotros podamos ver lo que Él puede hacer. El Dios que tú y yo tenemos es un Dios poderoso, es un Dios de milagros, es un Dios que
tiene el poder para cambiar y hacer todas las cosas nuevas. Sin duda alguna, nuestra fe es probada. Nuestra fe es probada realmente en los momentos de prueba, en los momentos cuando no se puede, cuando vemos que las cosas son imposibles. Es allí donde somos probados. Es allí donde Dios prueba la fe que nosotros tenemos. Y cuando hay más fuerzas allí es cuando debemos creer, seguir caminando. Cuando tú crees que tienes fuerzas, debes seguir adelante. Cuando las fuerzas te empiezan a fallar, debes seguir adelante. Cuando ves que se te acaban las fuerzas, entonces tienes que seguir insistiendo hasta poderlo lograr. Alguien dijo, si tú no puedes caminar, tienes que hacerlo, arrastra. Si no puedes arrastrarte, entonces tienes que buscar la manera de llegar al final de la meta. Porque algo que nosotros entendemos es que nuestra insistencia, esa manera de nosotros poder ser persistentes en lo que Dios muestra, en lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros. Recordemos que el momento más oscuro de la noche es cuando debemos creer más. Cuando vemos la oscuridad es cuando más nosotros debemos creer, cuando nosotros debemos entender que es allí donde Dios se glorifica. Que en esos momentos de intensa oscuridad, el sol de justicia brillará. El sol de justicia brillará. Creo que mucha gente de pronto en este tiempo ha dejado que las circunstancias, la situación difícil los lleve a que pierdan la esperanza, la fe. Pero a ver, nosotros cuando tenemos a Dios y cuando tenemos la palabra, nosotros tenemos esperanza. Hay una esperanza muy grande. Y tú sabes que la esperanza de nosotros es el Señor. Es el Señor. En esta mañana, el milagro en nuestras vidas puede suceder. Pero es tiempo, lo primero que vamos a ver, es tiempo de confiar más en Dios. Es tiempo de confiar más en Dios. Cuando Dios le da la palabra a Elías, que se levantara y se fuera a Sarepta de Sidón y que debía morar allí. Allí Dios había dado orden a una mujer para que lo sustentara. Elías debía creer o tomaba la decisión de dejarse morir. Tomaba la decisión de dejarse morir. Y hay personas que se están muriendo en este tiempo porque no creen. Hay personas que están pasando por batallas duras porque no creen. Elías estaba en esa posesión. Elías tenía que tomar la decisión. Elías tenía que decidir si iba o se quedaba allí en ese lugar. Muchas veces Dios nos dice avancen, y cuando Dios nos dice avancen, muchos se quedan allí estáticos. Cuando Dios llamó a Abraham, el Señor le dio una orden a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela. Pero de Abraham dependía de que él escuchara la voz de Dios y que él pudiera salir del lugar donde estaba. Lo mismo en este momento estaba Elías. En tiempos diferentes, circunstancias diferentes. Elías estaba en una montaña donde el agua se había acabado, donde la fuente se secó. Y Dios lo quería sacar de allí. Dios lo quería sacar de allí porque quería bendecirlo. Ahora, es necesario conocer la palabra de Dios y sus promesas, porque la palabra y las promesas de Dios son fieles. La palabra de Dios es fiel. Cuando Elías llega a Sarepta de Sidón, allí encuentra a la mujer que Dios le había dicho. Cuando él llega, encuentra a aquella mujer. Aquello que Dios le dijo era verdad. Porque él le dijo, ve a Sarepta de Sidón y allí encontrarás una mujer viuda que te sustentará. Dios estaba cumpliendo.
Dios estaba cumpliendo lo que había dicho. Dios cumple por su naturaleza santa. Dios cumple por su naturaleza santa. Nos damos cuenta, Él no miente, no engaña, ni crea falsas expectativas. Podemos confiar plenamente en Dios. Y en esta mañana, tú que me escuchas, tú tienes que tener la certeza y la confianza siempre en el Señor. Una confianza firme. En estos tiempos hay que confiar, óyeme bien, confiar en Dios. Saber que Dios es el único que nos ayuda. Saber que Él tiene el control para cambiar y hacer todo nuevo. Hacer todo nuevo. Aquí Dios tiene planeado un gran milagro, pero requiere la obediencia de Elías y la acción verdadera de la viuda. Aquí hay dos personajes que tenían que dar pasos de fe. Óyeme bien, habían dos personajes, estaba Elías y estaba la mujer viuda. Y tenían que dar pasos de fe. Y quizás en este tiempo tú tengas que dar pasos de fe. Quizás en este tiempo tú tengas que tomar la decisión y creerle al Señor y avanzar dando pasos de fe. Y hoy el Señor te llama y te dice, tienes que tener fe. Y los tiempos que estamos viviendo es tiempos para tener fe, para tener confianza en Dios. Pero nosotros nos damos cuenta, ambos oyen a Dios. Ambos deben obedecer a Dios. Elías debe ir a Sarepta de Sidón y la viuda alimentarlo. Eran dos cosas diferentes. El uno ir y el otro alimentarlo, alimentar al que iba a ir. Pero era una orden de Dios. Y yo te digo una cosa, ante la dificultad puede aparecer los temores, como le sucedió a la mujer viuda. Miramos en Primera de Reyes 17:12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. ¿Qué vio ella? La circunstancia. ¿Qué vio ella? El problema. Hoy, ¿qué estás viendo tú? ¿Qué estás viendo tú en tu hogar, en tu familia? ¿Estás viendo las circunstancias? ¿Estás viendo el problema? Aquella mujer vio el problema. No tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora la recogía 2 leños para entrar y preparar para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿En dónde estaba el pensamiento de ella? Simplemente en que se iban a morir. ¿Sabes que en este tiempo la gente está pensando eso? ¿Me tocará a mí mañana? ¿Será que este virus va a llegar y nos va a aniquilar a todos? La gente está en una incertidumbre de miedo. Así estaba esta mujer. ¿Sabes qué había allí? Una pandemia de hambre. Había una pandemia de hambre. Había una hambruna en toda la tierra. Y aquella mujer lo único que estaba pensando es, al menos un bocado de pan para que mi hijo tenga alientos para morirse y yo también. Y quizás muchos pueden pensar así. Y hay mucha gente que en este tiempo tiene ese pensamiento. Pero ¿sabes que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal? ¿Sabes que la gente está buscando en los lugares equivocados? ¿Sabes que la gente está creyendo en lo que no debe creer? Y hoy tenemos nosotros que entender que así como le pasó a Elías y a la mujer viuda, hay que tomar determinaciones. Óyeme bien, hay que tomar determinaciones acertadas. Aquí no hay tiempo para dudar. Aquí no hay tiempo para la duda ni para el temor. Y algo que nosotros miramos, que esta mujer, ¿cómo estaba? Llena de miedo. Tenía temor. ¿Y sabe cuál era el miedo? Porque como no había comida, sabía que se iban a morir y dijo, no hay más nada que hacer. Y eso fue lo que le contestó a Elías.
Pero el temor trae frustración y nos separa de Dios. Óyeme bien, el temor trae frustración y nos separa de Dios. Lo primero, ella esperaba lo peor, la muerte de ella y de su hijo. Estaba preparada para morirse. Pero yo te digo una cosa, hay mucha gente que tiene temor. Hay mucha gente que le tiene temor a la muerte. Pero hoy, a través de esta palabra, yo te puedo decir, ese temor de muerte, ese temor que hay en tu corazón, esa frustración que hay en tu corazón, solamente cuando tú mires a Dios, las cosas cambiarán. Cuando tú busques al Señor, todo cambiará. Ya no habrá más temor en tu corazón. Ya no habrá más frustración. Ya no habrá un pensamiento de muerte, un pensamiento de fracaso, un pensamiento de lo que está pasando en este tiempo. Dios quiere que te levantes. Dios quiere que tú lo mires a Él. Dios quiere que mires la luz que resplandece todos los días. Y esa luz resplandece es porque Él está con nosotros. Esta mujer estaba viviendo una situación difícil. Y podemos darnos cuenta. Pero algo que nosotros podemos entender es que hay esperanza. Oye bien, hay esperanza para todo aquel que cree en lo que Dios puede hacer. Ella estaba enfocada en lo poco que tenía. Ella no estaba enfocada en Dios. Ella estaba enfocada en lo poco que ella tenía. Y mucha gente que está mirando lo poco que tiene, se nos está acabando. No sabemos qué va a hacer, qué va a pasar. Y nosotros no podemos pensar cuando el Señor nos está dando promesas de vida. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Son promesas, son palabras de Dios. Son las promesas que Él tiene para nosotros. Y algo que nosotros debemos entender, que el temor nos roba las fuerzas, el entusiasmo, la confianza. ¿Cómo una persona puede tener entusiasmo en este tiempo si está llena de miedo? El temor te paraliza. El temor te paraliza. Y nosotros hoy debemos creer a lo que al consejo de Dios. Si estás escuchando esta palabra, tienes que levantarte. Si estás escuchando esta palabra, tienes que escucharla y volverla a escuchar. Y darte cuenta qué es lo que Dios te está diciendo y qué quiere Dios que tú hagas. No es tiempo para tener temor, no es tiempo para tener frustración, no es tiempo para que tú vivas allí postrado, metido en la circunstancia. Aquella mujer estaba metida en la circunstancia porque estaba viendo lo poquito que tenía. Ella no estaba viendo a Dios. Y la fe que yo debo tener es la certeza que Dios lo hará. Es la certeza que Dios va a hacer algo. Cuando nosotros vivimos en esa certeza, en ese tiempo de Dios. Pero yo te digo una cosa, nosotros podemos tener la confianza de que algo bueno va a pasar. ¿Quieres que te diga algo? Algo bueno trae Dios para este tiempo, para cada uno de nosotros, para todo aquel que le cree. El miedo es la certeza de la catástrofe que viene y que vendrá. Ese es el temor. ¿Cómo nos podemos preparar para la muerte? ¿Cómo la gente puede prepararse para la catástrofe? ¿Cómo la gente puede prepararse para cosas malas? Pero yo te digo una cosa, la única manera de no prepararse para todas estas cosas es cuando yo tengo la confianza y la fe que el Señor está conmigo y que Él me dará la victoria.
Es allí donde nosotros podemos avanzar y creer que Dios tiene un plan perfecto. Dios quiere reemplazar el temor por la fe. Óyeme bien, Dios quiere reemplazar el temor por la fe. En Primera de Reyes 17:13, el Señor dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta. ¿Qué fue lo que Dios habló a través de Elías a la viuda? No tengas temor. Óyeme bien, no tengas temor. Ve y haz como has dicho. No tengas temor. ¿Estás paralizado por el temor o paralizada? ¿Hay alguna enfermedad que te tiene paralizada o paralizado? ¿Hay un temor en tu corazón en este momento que aunque tienes de pronto alguna enfermedad, estás pensando que la situación se está poniendo crítica? ¿La situación se está poniendo difícil? Pues hoy el Señor está diciéndote: levántate, cree, porque lo que yo voy a hacer contigo es grande. Porque para el que cree todo le es posible. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has hecho. Hoy te dice el Señor: no tengas temor, levántate. No te quedes allí en la cama con la enfermedad. Levántate, porque cuando tú te levantas le estás diciendo al Señor: Señor, yo me levanto porque en el nombre de Jesús yo creo que ni esta enfermedad, ningún argumento del diablo contra mi vida va a matarme, porque creo que Dios me da la libertad y me da la sanidad. Y esto es lo que nosotros hoy tenemos que sentir. Hoy tú y yo tenemos que sentir un espíritu de guerreros, de levantarnos, de no dejarnos achicopalar por nada, como decimos los santanderianos. Hoy nada nos puede aplastar. No tengas temor. Ve y haz como has dicho. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta. Y era la voz de Dios. ¿Y sabes qué está diciendo el Señor? Búscame a mí primero. Búscame, créeme, coloca la mirada en mí. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la tierra. Hoy te está diciendo, oye lo que le está diciendo, lo que Dios le estaba diciendo a la viuda. La harina no escaseará. La harina no escaseará. El aceite no menguará. Y esto sucederá hasta que Dios haga llover sobre la faz de la tierra. Y hoy está diciéndote el Señor: lo que tú estás pidiendo es migajas. Porque tú hoy lo que te falta solamente es fe. Cuando yo no tengo fe, yo tengo las migajas. Pero cuando yo tengo fe, que tengo un Dios que es poderoso, cuando yo tengo un Dios que es mi sustento, mi abrigo, cuando yo tengo un Dios que es mi sanador, entonces tengo una fe grande para ver las cosas grandes. Pero cuando no tengo fe, soy un limosnero completo. Soy una persona que estoy buscando lo poco, las migajas. Pero hoy tú tienes que creerle a Dios que Dios va a levantarte y Dios te va a poner en lo mejor. Óyeme bien, Dios te va a poner en lo mejor. No mires el tiempo. No mires el tiempo. Dios no se está moviendo en el tiempo nuestro. Dios tiene su propio tiempo. Dios hace las cosas como a Él le parece. Dios hace las cosas como Él cree. No como nosotros nos parezca y no como nosotros creamos. Y hoy nosotros tenemos que entender, y tú que me escuchas, nada va a escasear, nada, ni la harina, ni el aceite, óyeme bien, escasearán ni menguarán. Porque mientras tú estés en la fuente producirá lo que tú necesitas. La fuente producirá lo que tú necesitas. Una frase muy usada por Dios la declara aquí Elías: no tengas temor.
Dios siempre nos está diciendo, no tengas temor. Y cuando yo escucho a Elías diciéndole esto a la mujer, hoy escucho a Dios diciéndote, no tengas temor. No tengas temor. Isaías 41:10, no tengas temor. No temas porque yo estoy contigo. No tengas temor, te está diciendo el Señor en esta mañana. Permite que Él obre en tu vida. Permite que Él te fortalezca. Permite que Él pueda estar en ti y formar parte de ti y que tú puedas ver lo que Dios puede hacer. Dios quiere hacer cosas grandes. Dios quiere que tú te levantes, que tú lo mires y que tú le creas. Pero te quiero decir algo. Si tú le crees a Dios, nada te va a faltar. Si tú le crees a Dios, la muerte no va a venir sobre ti así por así. Si tú le crees a Dios, el problema, la situación, la circunstancia, lo que estés pasando en este tiempo, Dios se va a encargar. Dios lo va a hacer. Lo segundo, la fe en Dios siempre triunfa. Óyeme bien, la fe en Dios siempre triunfa. Cuando tú tienes fe en Dios, tú triunfas. Tú eres un campeón, tú eres una campeona. Cuando tú tienes fe en Dios, óyeme bien, las cosas cambian totalmente. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Comió él y ella y su casa y muchos días. Ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Qué pasó con esta mujer? Escuchó la palabra y ella creyó. Y no era mujer creyente. Esta mujer creyó en lo que la palabra dijo. Ve, hazme a mí primero. Y aunque sabía que se iba a morir con su hijo, ella dijo, le voy a creer a este hombre de Dios. Le voy a creer. Y hizo como él le dijo. Y comieron. Y no solamente ese día, sino muchos días. Primera de Reyes 17:15. La harina, óyeme bien, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Porque necesitamos la fe en Dios para triunfar, para avanzar, para poderlo lograr. Solamente cuando nosotros ponemos la fe en Dios podemos hacerlo. Podemos darnos cuenta que Dios tiene un propósito grande para nuestra vida. Isaías 43:2, cuando pases por las aguas no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá ante ti, porque el Señor está contigo. El Señor está con nosotros. Sarepta de Sidón estaba pasando por una situación difícil. Una situación muy difícil, una hambruna. Y era una ciudad donde se trabajaba con esta cuestión, donde hacían joyas y material y allí lo formaban. Pero esta ciudad de Sarepta estaba totalmente destruida, estaba pasando por unas maldiciones terribles que vinieron sobre esa ciudad, porque al estar la gente muriendo era que estaban pasando cosas terribles. Sarepta era un lugar abundante de flora. Había mucha abundancia en Sarepta, pero ahora por la sequía no había nada. No había nada, estaba pasando por una situación difícil. Y yo te digo hoy, si el hombre no pone la mirada en Dios, y los tiempos que vienen son para confiar en Dios. Los tiempos que vienen son para confiar en Dios, para poner la mirada en Dios. Y hoy está pasando esto en la vida de muchas personas. Llega un momento en la cual quizá lo tuvieron todo, pero ahora no tienen nada.
Y hoy está pasando eso aquí en Colombia y en el mundo entero está pasando eso. Tuvieron muchas cosas, muchas posesiones, mucho dinero, pero ahora se están quedando sin nada. Y nosotros miramos, Sarepta significa taller de ¿qué? De refinación. Fundir, óyeme bien, de refinación. Era de fundición, fundían allí muchas cosas. Y yo te digo una cosa, en este tiempo Dios está fundiendo en ese horno a muchos. Están fundiendo a muchos en ese horno. Este tiempo es un tiempo donde Dios está moldeando el carácter y moldeando la vida de cada persona. Por eso nosotros hoy nos alimentamos a través de la palabra y hoy la palabra nos llena de fe. Ahora, ¿qué puede afectar la fe? ¿Qué puede afectar la fe en nosotros? Cuando dejamos la búsqueda de Dios, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de escuchar la palabra. Porque Dios siempre triunfa. Porque Dios siempre seguirá siendo Dios. Aunque aquella mujer lo que manifestó fue miedo y temor, no tengo sino este puñado de harina y este poquito de aceite para hacer una torta y morirnos, solo era miedo. Óyeme bien, solo había miedo. Pero Dios tuvo que trabajar en ella. Dios tuvo que mostrarle que si creía, ella podía salir de allí y que su hijo viviría. Y algo que nosotros no podemos dar cuenta, que a muchas personas les está pasando todas estas cosas. Pero si escuchan la palabra de Dios, inmediatamente la palabra de Dios reconforta el alma y el espíritu. Y hoy el Señor te está diciendo, no temas. A pesar de las circunstancias, no temas. Porque el Señor está con nosotros. Porque el Señor está haciendo cosas grandes. Pero Dios está haciendo cosas grandes para aquellos que le creen. Y recordemos que aquella mujer era viuda. Estaba en medio de ¿qué? De una sequía terrible. Pero a pesar de lo poco que tenía, ella tomó la determinación. Y hoy el Señor quiere que tú tomes una determinación. Y esa determinación es que tú hoy escuches la palabra y que tú te levantes con fe y que tú puedas creerle a Dios. Creerle a Dios es una determinación que debes tomar para que la fe venga a ti. Es una determinación de escuchar la palabra. Hacer como el profeta le había dicho, y Dios cumplió la promesa. Dios cumplió aquella gran promesa. Y ella fue testigo de ¿qué? De un milagro. La sequía duró 3 años y medio y Elías estuvo 2 años. Y cada mañana que la viuda entraba a la cocina, allí estaba la harina y el aceite. ¡Qué bendición! Cada mañana que ella entraba a la cocina, ya no encontraba un desierto, no había nada. Todos los días que ella llegaba a la cocina encontraba harina y aceite. ¿Y sabes por qué? Porque ella creyó la promesa. ¿Tú crees que ella se acostaba pensando mañana qué voy a comer? Ella se acostaba pensando que mañana cuando se levantara en la cocina había harina y aceite para hacer la torta que ella quería hacer, para hacerlo aquello que ella quería comer y su hijo. Qué hermoso que tú y yo hoy que escuchamos la palabra podamos creerle a Dios y siempre acostarnos con la promesa de Dios, siempre acostarnos con esa promesa. Ahora, ¿qué nos muestra Dios? No importa si hoy hay sequías, no importa si hay hambre, no importa si hay enfermedad. Lo único que tienes es que creer en que Él es tu sanador y que Él es quien te provee. Él es el único que puede darte. Hoy el hambre, óyeme bien, hoy hay hambre en muchas ciudades. En muchos países hay hambre. Pero hoy el hambre que tú y yo debemos tener es de hambre y sed de la palabra de Dios.
hambre y sed de lo que Dios nos está dando. Pero hoy, si tú tienes a Cristo y crees, Él va a hacer cosas tremendas con tu vida, con tu familia. Él es quien te va a sustentar. Óyeme bien, estos tiempos son de creer en el Señor, porque vienen tiempos más difíciles, vienen tiempos de hambruna. Vienen tiempos de hambruna, óyeme bien. Vienen tiempos de hambre. No lo estoy declarando yo, lo declara la palabra. Los tiempos postreros, esos tiempos que Dios ya lo anunció a través de su palabra, son tiempos duros. Pero el que está agarrado de la mano de Dios, aquel que confía en Dios, aquel que cree que Dios está con él, no te preocupes, no tengas temor. Como dice Isaías 41, no tengan temor, no hay para qué temer. Juan 11, 25, 26, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es una promesa. Es una promesa. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hoy el Señor nos está llamando a que creamos. Cree, porque el Señor nos habla a través de su palabra para que en este tiempo no desmayemos. No desmayemos. Dios nos está mostrando que aunque los tiempos sean difíciles, nosotros creamos que Él está con nosotros. Caminemos en su palabra. Caminemos en la fe. Caminemos en lo que Él tiene preparado para nosotros. El lugar que Dios tiene preparado para ti son lugares de delicados pastos. El lugar que Dios tiene preparado para ti son lugares donde habrán fuentes y brotarán fuentes aún en los desiertos. Todo lo Dios lo tiene preparado a favor de los que le creen. Óyeme bien, y aquellos que le creen. Y hoy es el tiempo de creer. Yo le creo a Dios. Y yo creo que la gente debe entender que si en este tiempo no buscas a Dios, estarás perdido. Estarás perdido. Aquí no hay nadie que nos salve. El único que nos puede salvar es el Señor. Es Él el único que nos puede salvar. Lo tercero y último, cuando le creemos a Dios, ni la muerte es obstáculo para ver el milagro de Dios. Ni siquiera la muerte es obstáculo para ver el milagro de Dios. Quizás esta mujer quiso desmayar. Primero la sequía. Y ahora viene una tremenda prueba más difícil. El hijo de ella muere. El hijo al que Dios le da el pan para que no mueran, comen y duran todo este tiempo llenándose con el pan y comiendo el pan y no faltándoles el pan. Y de repente su hijo muere. Pero cuando alguien está confiado en Dios y alguien cree que pueden suceder cosas sobrenaturales, pues van a suceder. Porque aquella mujer volvió otra vez y volvió al varón de Dios y le dijo, le habló. Ella fue y lo buscó. Y el hombre de Dios fue a donde estaba el niño muerto. Y aquella mujer, aunque se angustió, ya había visto el primer milagro y ella pudo ver el segundo milagro. Si tienes a Dios y crees a la palabra de Él, no te preocupes por lo que pueda pasar, porque Dios siempre tiene la solución. Dios le devolvió nuevamente a su hijo. Su hijo resucitó. Elías oró por él y volvió a la vida. ¿Qué quieres hoy que Dios resucite en tu vida? ¿Qué quieres tú que hoy Dios haga por ti? Dios está dispuesto para aquellos que le buscan. Pedid y se os dará. Tocad y se os abrirá.
Solamente Él está esperando en la fe de nosotros. Está esperando es que nosotros actuemos, que nosotros nos lancemos a la conquista, que nos lancemos a aquello grande y poderoso que Él tiene para nosotros. Por eso hoy la mirada está puesta en Dios. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda sus promesas, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Óyeme bien, todos procedan al arrepentimiento. Y es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo que hoy tú estés parado sobre la roca. Esa roca que es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy debes creerle, hoy debes levantarte, hoy debes mirarlo a Él, hoy debes darte cuenta que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Búscalo de todo corazón, créele, lee la palabra, mira las promesas de Dios. Esas promesas que Él tiene para nosotros son para nosotros y nada más para aquel que las cree. Por eso hoy caminamos en la fe. Mañana es un día de gran bendición y los días venideros, óyeme bien, serán días de gran bendición. Hoy yo lo declaro. Los días que vienen son días de gran bendición, son días donde Dios se va a glorificar, son días donde vamos a ver la gloria de Dios. Yo sé que tú lo crees. Yo estoy convencido y seguro de que tú lo crees. Y que cosas grandes van a suceder en tu hogar y en tu familia, con tus hijos, y en aquello en que tú has visto las circunstancias, vas a ver que van a empezar a cambiar. Porque debemos creerle a Dios. Hoy quiero orar por ti. Hoy quiero orar para que el Señor te dé fe, para que tú seas una persona que busques a Dios. Y aquellos que me escuchan, toda persona que me escucha, óyeme bien, es un consejo: agárrate de la mano de Dios, sujétate de la mano de Dios y no te sueltes, porque separado de Él nada podéis hacer. Separado de mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Por eso nosotros hoy no nos soltamos de la mano de Dios. Nosotros creemos que Dios tiene cosas grandes. Y yo he podido creer, ver a mis hijos, ver a mi familia, buscando al Señor y creyéndole a Dios. Y creo que ellos le creerán y ellos serán grandemente bendecidos. Créele tú también. Cree que tu familia, tus hijos y todo lo que te rodea es una bendición. Padre, te damos gracias. Que tú puedas cerrar tus ojos allí, puedas hacer esta oración conmigo. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, qué bueno, qué hermoso y precioso eres tú. Jesús dijo, cuando iba a partir de esta tierra, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en todos los rincones de la tierra. Y hoy el Señor llena tu corazón de gozo, de paz, de fe. Que tú hoy puedas moverte. Que hoy puedas moverte en la fe. Que hoy tú puedas caminar en la fe. Y que tú hoy le puedas decir, Señor, yo te creo. Yo creo a tu palabra. Señor, yo quiero buscarte, enséñame. Dirígeme, dame sabiduría para poder avanzar en este tiempo, que son tiempos difíciles, tiempos donde cada día la gente ve más oscuridad. Pero hoy, Señor, con tu palabra y escuchando tu palabra, no veo la oscuridad, veo la luz. Veo que la luz tuya resplandece sobre mi vida. Que hoy creo en ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y si estás enfermo allí con tus ojos cerrados, vas a ver el cuerpo llagado de Jesús.
Y en Isaías 51 dice, y por la llaga de Jesús nosotros fuimos curados. Por la llaga de Jesús nosotros fuimos curados. Por la llaga de Jesús nosotros fuimos curados. Y hoy decláralo allí donde estás. Decláralo allí. Isaías 53 nos enseña: molido fuiste por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga nosotros fuimos curados. Por eso hoy la mirada de nuestra está puesta en ti, Señor. La mirada nuestra está puesta en ti. Y esa promesa que tú nos das en Isaías 53, nosotros la declaramos hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos esa promesa de Isaías 53. Papito Dios, aquí están nuestras vidas. Aquí estamos delante de ti. No somos nada si tú no estás, Señor. Pero hoy que tú moras en nuestros corazones y tu espíritu llena y nos rebosa, hoy tú sanas, tú restauras, tú liberas. En el nombre de Jesús de Nazaret, todos aquellos que están oprimidos, el diablo hoy los suelta en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Hoy toda opresión del diablo en tu vida se va. Hoy quebrantamos todo argumento del diablo y es en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, la enfermedad se va, la pobreza, la miseria, el temor, la falta de fe se van en el nombre de Jesús. Todo conflicto en los hogares, toda división se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de divorcio, de separación en este tiempo que el diablo ha querido entrar a los hogares para dañar la paz y para separar, hoy es quebrantado en el nombre de Jesús por el poder de la sangre de Cristo. Y allí donde tú estás, si tienes alguna enfermedad, coloca tu mano. Coloca tu mano. Y allí tú vas a creer. El Señor dijo en su palabra: coloquen las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. La oración del justo puede mucho. Si ha cometido pecado, le serán perdonados. Y hoy yo pongo mi mano sobre la enfermedad de esa persona en esta hora. Y le ordeno a ese espíritu de enfermedad, se va en el nombre de Jesús. Sueltas la vida de esa persona en el nombre de Jesús. Cristo pagó un precio muy alto y fue precio de sangre. Cristo venció, Cristo nos liberó de la maldición del pecado y de la muerte. Cristo nos hizo libres en el nombre de Jesús. Recibe sanidad. Aún ese virus ahora es quebrantado en el nombre de Jesús. Esa pandemia se quebranta en el nombre de Jesús por el poder de la sangre de Cristo.